Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Javi Fernández y Adrián Portellano en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Ya tenemos 5 pasajeros para la Copa del Rey del mes de febrero en Valencia. Real Madrid y Valencia, que van a pelear este fin de semana por la primera plaza y por tanto por la posibilidad de jugar el jueves los cuartos de final. El Barça, que también tiene billete asegurado, UCAM Murcia y Juventud de Badalona, que lo consiguieron este fin de semana y que todavía pueden pelear por ser cabeza de serie en las 2 jornadas que quedan, en las que da la sensación que Unicaja, La Laguna Tenerife y Baskonia tienen en su mano la clasificación copera, toda vez que Gran Canaria, con esa derrota en Zaragoza, se le ha puesto muy pero que muy cuesta arriba. Más allá de la pelea por la Copa, lesiones importante, la de Xavi Castañeda en Andorra después de hacer su mejor partido ante el Real Madrid. Va a estar 3 meses de baja por una rotura muscular que llega en un momento horrible para el equipo del Principado, que es antepenúltimo con 4 victorias y que esta semana recibe al Breogán en casa. Es semana también de clásico de Euroliga. El viernes Real Madrid-Barça en el Palacio, con el telón de fondo de qué van a hacer en la máxima competición continental a partir del próximo año, si van a renovar o no la licencia. Parece que el Barça se lo va a plantear en asamblea el próximo 22 de enero el renovar 10 años más con la Euroliga, y que por ahora el Real Madrid y el Fenerbahce no han tomado ninguna decisión al respecto de si mantener su licencia o no con los cantos de sirena del proyecto NBA en el viejo continente a partir del próximo año. Y 2 noticias también que han sucedido en estas últimas horas. Primero, la retirada de Fabián Coser después de 20 años, una leyenda del baloncesto continental, comenzando en el Le Havre, en Cholet, en el Bros Bamberg, en Baskonia, en el Real Madrid y en el Milán, donde jugó su última temporada como profesional, y que pone el punto y final a 20 años como jugador de baloncesto, con un palmarés envidiable como el que tiene Sarunas Jasikevicius, que es otra de las noticias también de última hora, como es su renovación por 3 años más con Fenerbahce. Y en la NBA, pues histórico, James Harden ya es el 9º máximo anotador de la historia de la liga, superando a Shaquille O'Neal, y primer gran traspaso, el que se ha producido antes del All-Star de febrero, la llegada de Trae Young, que abandona Atlanta Hawks rumbo a Washington Wizards. Enseguida estamos con los sonidos de la semana y también, por supuesto, escuchando a un hombre feliz como Guillem Vives, uno de los importantes de la Peña, que vuelve a la Copa del Rey para pelear por un título que hace mucha ilusión. Tenemos conexión con un español que está entrenando en Indonesia como telón de fondo, y también, por supuesto, todo el tiempo de análisis. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Carlos Santos. Lo ha conseguido Dani Miret. La semana pasada hablaba de que era el primer objetivo la Copa del Rey. Victoria después de un partidazo en Burgos, y billete para Valencia para soñar con todo. Felicitar al equipo por la victoria y por la clasificación matemática para la Copa a falta de 2 jornadas. Creo que con el nivel de la Liga y la igualdad es de especialmente mérito, y a falta de 2 jornadas que nos mantienen la lucha de ser cabezas de serie, con la cual cosa contentísimo por los objetivos. Juventud tiene el billete para la Copa sacado, igual que UCAM Murcia. Pese a llevar a 3 derrotas consecutivas, los de Sito Alonso vuelven a hacer historia. Es la 3ª Copa en 5 años para el conjunto murciano. Espectacular. O sea, todo el mundo me imagino que es consciente, ¿no?, que UCAM Murcia, un equipo como UCAM Murcia, en los últimos 5 años haya ido 3 veces a la Copa del Rey. Pues, bueno, lo que pasa es que creo que muchas veces sí que se habla del mérito que tiene el club para hacerlo y la ambición que tiene, y creo que es un éxito total del club, ¿no? Total del club y toda la gente que ha representado a este club durante tantos años, ¿no? Y ¿qué te voy a decir? Es que es increíble. Lo que pasa es que, claro, te lo digo con un tono de voz un poco más serio, porque hemos perdido contra un equipo que ha sido mucho mejor que nosotros en muchos aspectos, pero que 3 copas en 5 años, y es muy difícil, pero ahora tenemos que ser todavía más competitivos, porque la gente sabe que tenemos un nivel y juegan a un nivel muy alto contra nosotros, y si olvidamos lo fundamental,
no vamos a ser igual de competitivos. Todavía opciones, tanto para Juventud como para UCAM Murcia, de ser cabezas de serie en las 2 jornadas que quedan para el final. Cerquita tiene su regreso a la Copa Baskonia. Después de 2 ausencias consecutivas y de 3 en 4 años, los de Galbiati ganaron en Girona y la próxima semana, si vencen su partido en Liga, podrían volver a estar entre los mejores de la primera vuelta. Ahora un buen camino sumando victorias, pero necesitamos que continuar. Estamos creyendo, pienso. Ahora, mañana descansamos todos. Créeme, ayer estaba como se dice, ubriaco. Estoy veramente contento por los jugadores. Una Baskonia que tiene 3 partidos pendientes, no 2 como el resto de implicados en la pelea copera, porque tiene que recuperar también el duelo que se aplazó ante Gran Canaria por culpa de la borrasca y de las condiciones del tiempo. Un Gran Canaria que se ha complicado y mucho su presencia en la Copa con la irregularidad y después de la derrota en Zaragoza. Habla Lakovic. Las opciones son muy difíciles y muy malas. La realidad es esa, pero lo que a mí me preocupa, porque nos está pasando estas últimas semanas que un día el equipo está preparado, está físicamente en partido y pelean el partido y estamos para ganar y tener opciones para ganar, y otro día no estamos. Tenemos muchos estos momentos que pagamos muy caro y pagamos con derrotas. Un sonido más de Liga es el de Porfirio Fisac, el técnico de San Pablo Burgos. Después de conseguir 2 victorias consecutivas, cayó por la mínima ante Juventud de Badalona, aunque eso sí, sigue soñando con la permanencia. Los burgaleses están a un triunfo de Moraván Andorra. Creo que el grupo ha entendido que para descender nos van a tener que hacer mucho daño y tenemos que ir a por todas cada uno de los días. Yo sí me gustaría que entendiera todo el mundo que para nosotros, igual que para Granada o igual que para todos los equipos que estamos en esa parte de abajo, cada partido es una batalla y tenemos que luchar por esto. Y creo que ahora mismo lo estamos entendiendo, pero nos está faltando un poco recursos, físico, bueno, denomínalo un poco como quieras. Más sonidos que nos deja la semana. Josep María Izquierdo, la mano derecha de Zeljko Obradović, que nos explicaba en Despierta San Francisco cómo ha sido el proceso después de la dimisión de Obradović en diciembre y de la salida del preparador serbio de Partizan de Belgrado. Una de las grandes noticias que nos dejó 2025 para cerrar, Josep María Izquierdo. Por una serie de resultados desfavorables que vienen dados por la desconfianza del grupo de jugadores. Estaban perdiendo pues eso, la confianza en sus métodos, con lo cual pues no valía la pena seguir. No hubo un apoyo explícito del club a Zeljko. No. Cuando se montó, si recordáis la que se montó, que él volvió desde Atenas a Belgrado en un vuelo regular, se montó pues que más de 10.000 aficionados de Partizan le rogaron, le pidieron que continuara, pues entonces hubo una tímida, diría yo, reacción por parte del club, pero no más. Más sonidos y más noticias de la Euroliga. Según los compañeros de Eurohoops, el Barça está muy cerquita de firmar la renovación por 10 años con la Euroliga, que pues que aprovecha, ¿no?, también para amenazar con acciones legales contra la NBA por aquello del nuevo modelo de baloncesto europeo que se quiere implantar a partir del próximo año en el viejo continente. Sobre estas negociaciones y sobre esta nueva coyuntura habla el presidente de la Liga de Fútbol, sí, Javier Tebas. FIBA se está equivocando. Ya se equivocó con la Euroliga, se está volviendo a equivocar con la NBA. Y todo porque los de la Euroliga a lo mejor no les tratan bien, y se está volviendo a equivocar. Porque ya me da usted la ACB, que se clasifican, el campeón va a jugar una fase previa de otra fase previa de otra fase previa. Macedonia en la Copa de Champions. Eso daña las competiciones nacionales. La ACB, que es la segunda competición
después de la primera europea, los italianos se fueron abajo con la llegada de la Euroliga, eso daña al baloncesto, quieran o no quieran. Hay que pelear por otras cosas y la FIBA tiene la obligación de pelear por otras cosas. Y hay que hablar también de una iniciativa preciosa, de la Fundación ACB, del Banco Mediolanum, y bueno, pues con el apoyo de todos los clubes de la Liga. Es la nueva Copa de Campeones que se va a estrenar a finales de esta semana en Valencia, que se va a jugar en marzo en Manresa y en mayo en Bilbao. Y es una competición destinada a jugadores con discapacidad intelectual, para la integración, para el uso de los valores en el mundo del baloncesto. Competición que se presentaba esta semana en Madrid con este mensaje de Antonio Martín. Hay 3 fases para pasarlo bien, para divertirnos, para que vosotros, vuestros familiares y nosotros lo pasemos bien practicando lo que más nos divierte, que es baloncesto. Bueno, los 18 clubes desde el primer momento tuvieron una reacción muy inmediata de incorporarse al proyecto y es de agradecer, porque les estamos exigiendo mucho últimamente y están respondiendo siempre bien. Un Antonio Martín que estuvo acompañado por un exjugador campeón del mundo como Víctor Claver, que hablaba así en estos micrófonos de lo que supone esta nueva competición. Lo importante es pasarlo bien, disfrutar, jugar, viajar por toda España, conocer a los de los otros equipos y compartir ese tiempo. Y bueno, yo creo que son un ejemplo de eso, ¿no? Al final, cuando se hablan de los valores del deporte, pues ellos lo ejemplifican de esa forma y bueno, yo creo que tenemos también mucho que mirar los demás en lo que hacen ellos. Valencia, Manresa y Bilbao como sedes de esta nueva Copa de Campeones, que seguro que será un exitazo en una iniciativa preciosa de la Fundación de la ACB. Nosotros, que enseguida estamos hablando del Juventud de Badalona, con uno de los importantes, con Guillem Vives, y también tenemos cita con un entrenador español que está trabajando en Indonesia, donde hace un par de años se disputó ese campeonato del mundo de baloncesto de no muy buen recuerdo para el conjunto español. Así que menú por delante, el que tenemos tremendo, también por supuesto con la tertulia y con el mejor, como siempre, baloncesto. Bueno, pues una de las noticias que nos ha dejado las semanas, la confirmación oficial de la clasificación para la Copa del Rey de un equipo histórico, que yo creo que la gente está disfrutando en Badalona con el Juventud de Dani Miret y de nuestro siguiente protagonista, de un Guillem Vives, que yo creo que está jugando muy bien y que está seguro disfrutando con su equipo. Saludos, Guillem, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenas, todo bien. Bueno, felicidades, lo primero, supongo que satisfechos, ¿no? Con objetivo. Sí, una alegría muy bonita volver a la Copa y estamos muy contentos de cómo está yendo y con la ambición de seguir creciendo. Faltan semanas, pero será especial para ti, ¿no, Guillem? Una ciudad que te ha dado mucho como jugador y también, bueno, pues por jugarla con tu club, con tu equipo de toda la vida, Guillem. Sí, sin duda una Copa en Valencia. Personalmente, claro que va a ser especial por todo lo que me lleva la ciudad y el club, pero yo creo que no solo va a ser para mí, creo que para toda la gente vivir una copa en el Roig Arena, en la ciudad de Valencia, creo que va a ser espectacular y la Peña, como tú has dicho al inicio, no podíamos no ir, así que contento de poder vivirlo. ¿Notas, Guillem, la alegría de la gente en Badalona con lo que estáis haciendo, con la imagen que estáis dando, por cómo se identifican con el club? Creo que tenemos una energía que engancha y creo que la gente lo está notando. Nosotros como jugadores en la pista se nota, o yo personalmente noto una energía diferente, que movemos una alegría y una energía muy potente. Y aprovecharnos del momento. Creo que estamos, como te he dicho, creciendo y creo que el vestuario tiene una ambición, empezando por el entrenador, para ir a más y desde un inicio el grupo
empezamos el año con esa mentalidad de creer más en nosotros, en el grupo que se había creado y poco a poco ir creciendo para poder competir contra todos. Te pregunto por eso, por lo que ha sumado Dani Miret, ¿no? Por el conocimiento que tiene del equipo, por lo que conoce el club, por la filosofía que tienen de juego que hace que la gente se enganche con este equipo, con esta peña, Guillem. Sí, yo creo que yo personalmente he tenido la suerte desde que he vuelto de tener dos entrenadores con el ADN del club muy integrado. Carlas Durán sabía lo que era la peña desde que él era muy joven y Dani también. Lleva muchos años en el club, ha pasado por todas las fases como entrenador. Es de Badalona, conoce a la gente cómo vive Juventud y eso lo puede transmitir de primera palabra. Así que eso es un añadido que sumado a que tenemos muchos jugadores que también hemos estado por casi todas las categorías del club, pues transmitir eso a gente que aunque lleva su primer año, pues lo notan y luego a partir pues la calidad de Dani como entrenador, en el plan de partido, en cómo ajustarnos a los otros equipos, cómo potenciar nuestras habilidades y además creo que se ha creado un grupo muy compensado con jugadores que tenemos experiencia en la liga, en las dobles competiciones y hemos crecido mucho, sí. Es un año de muchos cambios, tanto en la plantilla como en el club, con la participación en la Champions después de la Eurocup, con la ciudad como sede de esa Final Four de la Champions. Guillem, se os ha preguntado mucho, ¿no?, desde el inicio de la temporada, pero es un objetivo, si cabe, más que ilusiona más, sabiendo ahora que la final se va a jugar tan cerquita de casa, ¿o no? Bueno, como te he dicho, nuestra ambición desde un inicio era conseguir cosas grandes y hablamos de títulos incluso, o sea que ah, yo personalmente creo que este equipo, este grupo, juntando jugadores con staff, tiene un potencial enorme, podemos competir contra cualquiera y eso es lo que yo he querido transmitir a este grupo. Hace hecho que Juventud está cerca, pero no conseguimos dar ese paso final para lucharlo. Creo que este año vamos con esta mentalidad para poder hacerlo y contra cualquiera. En cualquier situación, en cualquier equipo queremos competir y creo que aún nos falta crecimiento para ir creciendo, para estar en los partidos o momentos especiales, estar un poquito mejor, pero creo que estamos en una dinámica ascendente y sobre todo yo creo que le doy mucho valor ganar fuera de casa en la Liga ACB porque todos los rivales están a un nivel increíble y sobre todo esta constancia fuera de casa creo que es lo que nos está marcando estar arriba. Guillem, lo comentabas ya la temporada pasada, se te preguntaba por Ricky Rubio, decías que te apetecía mucho poder jugar con él. Cuando le tienes ahora tan cerca compartiendo posición, ¿qué piensas? ¿Qué supone para ti la figura de Ricky Rubio? Pues realmente me siento un privilegiado. Creo que poder decir que he compartido vestuario y momentos con él, para mí es un privilegio. No solo dentro, sino también fuera, por lo cómo lidera al grupo, cómo transmite sus conocimientos, cómo la humildad que lleva un jugador que ha sido todo en el mundo del baloncesto internacional. Y ya te digo, me siento un privilegiado, un orgullo de verle cómo está disfrutando, de verle cómo está conectando con la gente de Badalona, ver la gente, creo que no solo de Badalona, a cualquier Sí, sitio que sí, sin vamos duda. es una explosión de ilusión verle y lo más importante es cómo ha entrado en el grupo, cómo se está sintiendo y verle disfrutar, sobre todo aquí en el Olympic, que la gente o los que somos de la Peña le vemos ya con esta energía que hacía mucho que queríamos volver a verle por aquí. Otro de los nombres destacados de la temporada es el Ante Tomic. No sé qué desayuna, Guillem, si seguís un poco su camino, porque es tremendo, ¿no? Temporada a temporada es mejor jugador incluso, ¿no? No sorprende, es que al final no tengo ya adjetivos para... Creo que cada año antes siempre está, nunca te falla. Entonces, eh,
creo que con un poco como la misma sensación con Ricky. Es un jugador diferencial y hay muy pocos jugadores en su posición tan diferenciales y creo que le valoramos mucho, pero creo que cuando en un momento no esté, le valoraremos aún mucho más por lo que nos da. Entonces, aprovechar este grupo que hemos conseguido para transmitir esa ambición, para en los momentos importantes estar conectados, estar al máximo para hacerlo, pero ¿qué vamos a decir de antes? Claro. No tiene todo el mundo que lo conoce y cada año sigue el dominio es suyo. La penúltima que te hago, Guillem, te pregunto por esa ambición, por la química, por lo que supondría, ¿no?, conseguir un título, Guillem, por esas ganas que tenéis, ¿no?, por la plantilla que tenéis, por Ricky, por Ante, por ti, por Adam Hanga, por jugadores que han sido todo para el baloncesto. ¿Qué supondría un título para este Juventud? No sé para qué va a significar para los otros. Te puedo hablar de mí. Para mí es el sueño por lo que, sinceramente, desde pequeño, aunque yo no me creía que iba a ser el jugador del Juventud, pero cuando has ido creciendo y has ido llegando allí, entiendes, o cuando vives en Badalona por la ciudad, lo que conlleva, cómo lo vive la gente. Poder vivir para mí un título con el Juventud en Badalona, cuando hace mucho que no se consigue, sería un espectáculo. He tenido la suerte de conseguir muchas cosas y títulos muy grandes, pero creo que no se podría comparar con ganar algo aquí en Badalona. Y por eso te he dicho esta ambición, que yo también me siento con el papel de transmitirlo al grupo. Y en eso estamos, en hacerles ver que esto sería la bomba y creo que tenemos jugadores muy conscientes de ello y a por ello. La última que te hago, Guillem, podría ser una final Valencia-Juventud en la próxima Copa del Rey, dos de tus casas, por lo que les has seguido, por lo que conoces, por lo que has ganado con ellos. No te sorprende nada lo de Pedro Martínez, ¿no?, esta temporada tampoco, ¿no?, con el club, cómo están jugando, cómo transmiten, ¿no? No, los que ya estábamos con Pedro cuando fichó otra vez por Valencia, ya sabíamos que iba a poner al Valencia Basket otra vez en la lucha de conseguir cosas. Entonces, Pedro ha cambiado cosas respecto a lo que teníamos cuando ganamos la liga, pero su base sigue siendo la misma. Sí que todo el mundo destaca cuando me preguntan pues su manera de atacar, pero al final para mí lo que digo de Pedro es que él es un entrenador en que la defensa es su base. Y me encanta ver ese Valencia cómo defiende y sobre todo que esta filosofía que lleva Pedro no solo es aquí en España porque lleva muchos años, porque lo conoce, tiene el conocimiento, sino que va a la Euroliga y puede competir contra cualquiera y se está demostrando el gran entrenador que es, que creo que cualquier jugador que ha estado a las órdenes de Pedro te puede decir que tiene un don y tiene una habilidad para el baloncesto. Así que contento por Pedro individualmente, por el cariño que le tengo y sobre todo por el club, porque ya sabéis que Sí, sí. siempre, aunque todo el mundo sabe que Guillem vives desde La Peña, todo el mundo sabe que tiene trocito del Por corazón supuesto. naranja para siempre. Pues Guillem, que felicidades, porque sé que te hace muy feliz lo que estáis viviendo con el Juventud, con la Peña, en la ciudad, cómo transmitís lo que genera ese equipo, y que suerte, que de verdad que es un lujo poder contar estos triunfos que estáis haciendo. Suerte y gracias, Guillem. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Guillem Vives, base del Juventud de Badalona, uno de los equipos que ha sido noticia esta semana, ya oficialmente participante de la Copa del Rey de Valencia en febrero, después de una temporada, de una primera vuelta que está siendo espectacular. 10 victorias a falta de 2 jornadas y con el sueño, la ambición de, por qué no, levantar un título en esta temporada. Continuamos, venga. Tiempo para el debate, hoy más breve de lo habitual, pero con dos ilustres desde Movistar Plus, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
Y desde Marca y Marca.com, Enric Corbella. Muy buenas, Enric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, preguntaros primero, Chema, no es una sorpresa, se iba a confirmar esta semana, ya tenemos 5 equipos en Copa con la presencia tanto de Murcia como también de Juventud, que se suman a Barça, a Valencia y a Real Madrid. ¿Tu sensación? Sí, bueno, más o menos un poquito por la línea prevista que habíamos comentado aquí, los equipos que veíamos más en esta Copa del Rey. Se ha agarrado a sus posibilidades el Surne Bilbao con esa victoria frente al UCAM Murcia, pero pese a perder el UCAM Murcia, pues la derrota del Dreamland Gran Canaria en Zaragoza le daba la clasificación. Pues bueno, los 5 equipos que ya han alcanzado la decena de triunfos clasificados para la Copa. Y bueno, vamos a ver qué pasa con las 3 plazas restantes, donde pues sobre todo creo que ha ganado muchos enteros pues la presencia de Unicaja Málaga con esa victoria importante en la pista del Valencia Basket el pasado fin de semana. Lo Mollar quizá, Enric, sea la pelea, ¿no? Por ser ese cabeza de serie en la Copa y sobre todo ese Real Madrid-Valencia del fin de semana para la primera plaza, ¿no? De lo que queda ya de estas 2 jornadas. Sí, no, bueno, la lucha por la cabeza de serie, que es importante, es evidente, ¿no? Aunque en la Copa yo no lo veo tan crucial, ¿no? Pero sí también es la lucha por abajo, ¿no? Hay equipos clásicos de la Copa, como Tenerife en los últimos años, ¿no? Que está ahí en una situación... Ha perdido, si no me equivoco, Chema, 3 de los últimos 4 partidos, ¿no? Es un tema sorprendente para un equipo tan regular, pero bueno. En la Copa al final da igual meterse de 8 que de 7. Esto es, al final, es la gran fiesta del baloncesto y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y luego felicitar a Unicaja, que aparte de clasificación, su entrenador creo que suma 100 victorias en la Liga CB, ¿no? O sea que muy buenas noticias por Málaga. Quería preguntaros, ¿no? Por esta semana previa de Clásico, Chema, venimos de ese 100 a 105 del 4 de enero, se van a enfrentar 12 días después con rachas positivas en los 2 equipos, quizá con mejores sensaciones para el Barça que para el Real Madrid. Te pregunto, ¿cuánto peso crees que va a tener en lo próximo lo que pase en el Clásico? Visto sobre todo que es otro partido que llega muy seguido del anterior. Bueno, yo estoy seguro que van a cambiar cosas, ¿no? Creo que las situaciones van a ser distintas, que bueno, que el clásico anterior va a tener que ver poco con este. Y bueno, vamos a ver, pero yo tengo, ¿no? Pues muchas ganas de que llegue ese partido el viernes, por ver un poquito, pues, ¿no? Por ver qué cambios hay con respecto a ese partido del domingo 4 de enero. Sobre todo, pues bueno, hay una faceta en la que el Madrid salió muy perjudicado, como fue la batalla por el rebote. Creo que fueron 23 a 37 capturas, si yo no recuerdo mal. Sí. Y bueno, creo que esa puede ser una de las claves en la que tenga que mejorar el Real Madrid si quiere llevarse el triunfo. Tu sensación, Enric, de lo que pueda pasar para el Clásico, no solo en lo deportivo, sino en ese cierto peso que pueda tener para unos y para otros. Sé que está mal hablar, comparar con el fútbol con el baloncesto, ¿no? Pero el otro día leí a una persona, era un exfutbolista, no recuerdo dónde, sí, que decía que la Supercopa de fútbol era un torneo que no era muy importante, pero que marcaba la temporada y que podían pasar cosas, ¿no? Y mira, se han pasado, ¿no? Ha habido cambio de entrenador en el Real Madrid de fútbol. En los clásicos de baloncesto pasa lo mismo. No son del todo hipertrascendentes, a lo mejor a estas alturas de la temporada, pero marcan tendencia en lo que pasa en la temporada. Hubo el clásico con el supertanteador el otro día, con el nuevo Barça, si se le puede llamar nuevo, el de Xavi Pascual. Entonces yo creo que el Madrid va a estar más preparado para adaptarse a las trampas defensivas y al que le pueda plantear Xavi Pascual, y que va a ser un partido más que va a marcar tendencia de lo que puede ser la temporada. Porque un segundo triunfo del Barça, después de tantas veces sin ganar al Real Madrid, podría pesar mucho al Real Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que los clásicos siempre tienen trascendencia en lo que resta de temporada, aunque falte mucho.
Os quería seguir preguntando un poquito por el Barça, Chema. Otra de las noticias de la semana es también, parece que es su cercana renovación con la Euroliga para 10 años más, ¿no? Dando un poquito de portazo a ese proyecto NBA que quiere aterrizar el próximo año. No sé si te parece la decisión lógica, si te sorprende, si eso puede condicionar un poco lo que haga el Real Madrid o no. Bueno, yo creo creo que tanto Barça como Madrid pues son equipos que van un poco podría decir, a su aire en este respecto a la toma de decisiones sobre lo que su futuro deportivo se refiere en este aspecto, quiero decir, de Euroliga o NBA. Bueno, vamos a ver, parece que es una semana bastante importante a nivel de las reuniones de los clubes de Euroliga por un lado, de la llegada, ¿no? de la NBA a Europa para buscar posibles inversores. Bueno, parece que puede ser una semana clave a nivel de ese futuro a medio plazo. Pero bueno, yo ya os lo he dicho alguna vez por aquí, mientras que una competición la veo con las ideas un poco más claras, sobre todo a nivel de cuál es su plan estratégico cercano, ¿no? Incluso también a nivel de planificación deportiva, donde ya hemos visto que parece pues que la próxima temporada podría haber, en vez de pues un grupo solo de 20 equipos en Euroliga, 2 grupos para pues aligerar un poquito el calendario. Pues creo que todavía esta competición de la NBA en Europa de la mano con FIBA pues está en una fase más embrionaria como respecto, ¿no? Pues de recoger fondos y de plantear un poco pues cómo quieren que sean a posibles inversores y a posibles, digámoslo así, clubes, franquicias interesadas. Por eso, pues bueno, yo creo que Madrid y Barcelona creo que no va a condicionar la decisión que tome el Barça al Madrid, porque creo que son decisiones pues bastante importantes y bastante personales o propias de cada uno de los clubes. ¿Tu sensación, Enric, con este tema? Pues mi sensación es que volvemos, ¿no? El Barça y el Madrid son clubes de fútbol que participan en competiciones de baloncesto con un equipo de baloncesto. El Barça y el Madrid tienen una guerra abierta por el tema de la Superliga, esta de fútbol dichosa. Creo recordar que en la Supercopa, Joan Laporta dijo son la Supercopa. No sé si dijo que no había relaciones con el Madrid o que estaban rotas. Estaban rotas, sí. Entonces yo parto de la base de que cuando el Barça diga blanco, el Madrid dirá negro y al revés. Ajá. Entonces, a mí me ha sorprendido este principio de acuerdo o acuerdo del Barça con 10 años con la Euroliga tan pronto. Me ha sorprendido y me parece que puede marcar una tendencia muy importante a otros equipos. Pero yo coincido con Chema en que lo que diga el Barça, lejos de condicionar al Real Madrid, le puede animar a coger la opción contraria. Uh-huh. Porque de hecho es lo que ha pasado en fútbol recientemente, ¿no? Y la memoria es muy corta y vamos, y además Florentino Pérez creo que lo ha dicho alguna vez, ¿no? Hace años, ¿no? Que soñaba con un Real Madrid en la NBA, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, ya mucho tiempo. Sí. Entonces, claro, esta es la ventana, es la puerta, y si encima el Barça va por otra vía, pues vamos, es decir, tú dices esto, yo lo contrario. Entonces, pero me ha sorprendido este principio de compromiso por 10 años del Barcelona, la verdad. Me ha llamado la atención. Por completar esta tertulia con la Euroliga, se ha publicado la tradicional la encuesta tradicional de mitad de temporada a los managers de los 20 equipos, con Panathinaikos, Fenerbahce, Hapoel, Olympiacos y Barça igualados con 50% como candidatos a Final Four. No está el Real Madrid. ¿Te sorprende, Chema, tras lo visto en el arranque de temporada, que no esté el Real Madrid? ¿Tú cuentas con ellos para el Final Four o no? No me sorprende que no esté, pero como Enrique ha hablado de memoria, me parece que los general managers tienen poca memoria de lo que tradicionalmente han sido los equipos o las selecciones de Sergio Scariolo, ¿no? de muchas veces no aparecer ni en los Power Rankings y todas estas situaciones y acabar pues metiéndose en las fases finales de los torneos o peleando por medallas o por títulos.
Bueno, hay equipos, ¿no? Y creo que me voy a mojar un poco, a riesgo de equivocarme, pero creo que hay equipos en esa encuesta, los General Managers, que además me pilláis con ella en una pestaña abierta en la pantalla de mi ordenador, que se van a descabalgar de esa lucha por la Final Four. De hecho, pues bueno, diría que yo creo que, y lo estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Pues que creo que Hapoel está perdiendo un poquito de fuelle y creo que sería el normal el que se descabalgara de la Final Four. Vamos a ver si la salud y las lesiones respetan al Barça para que sea otro de los grandes candidatos. Pero en lo que respecta tanto a Panathinaikos y a Fenerbahce, yo estoy bastante en la línea de ser dos de los equipos que creo que van a estar ahí. Creo que Olympiacos también tiene unas posibilidades muy altas. Y bueno, vamos a ver si podemos colocar algún representante más español, pero bueno, al final muchas veces pues en este tipo de encuestas lo que se valoran es o los precedentes cercanos, como es el caso de Panathinaikos y Fenerbahce, o realmente un poco la regularidad y la trayectoria de los equipos. Y bueno, yo creo que el Madrid estará ahí seguro. ¿Tu sensación, Enric? Perdona. Nada, yo lo que tengo claro, yo soy un tío bastante agarrado en general, Chema lo sabe porque nunca le invito a nada, aunque le recomiende series de televisión. Yo nunca me atrevería a apostar contra un equipo entrenado por Sergio Scariolo en las peores circunstancias. En mala racha, con lesionados, con mal ambiente, con buen ambiente, me da igual. Yo nunca me atrevería. Y la tradición de los últimos más de 10 años del baloncesto europeo es que el Madrid al final siempre compite y siempre está ahí. Y tiene un plantillón, porque si me dices que estamos jugando Chema y yo, puedes decir, bueno, pues no va a estar, pero no es así. El Real Madrid tiene un plantillón y yo creo que va a ir para arriba. Y el Barcelona, con Xavi Pascual es evidente que ha mejorado mucho y yo tengo esperanzas que esté también, que opte por estar en la Final Four, ¿no? Yo coincido con Chema que los tres equipos que ha dicho, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, para mí están un puntito por encima incluso de los nuestros, y meter a uno de los dos en la Final Four estaría fenomenal. Y yo no descartaría al Real Madrid como los General Managers, pero sin duda, vamos. Pero además, Carlos, Enric, lo que nos ha demostrado siempre esta competición, bueno, como también nos pasa un poco en la Liga Endesa con ese torneo, ¿no?, fetiche que diríamos que es la Copa del Rey, que lo importante es llegar en el momento justo, a la hora adecuada, en la mejor forma posible. O sea, que al final con estar, ¿no?, en ese top 6 en el momento clave de la temporada, o incluso en el top 10, porque luego quién sabe si tienes que pasar un play-in y lo pasas en el mejor estado de forma y te da confianza, pues va a ser lo realmente importante para nuestros representantes. La verdad que sí, saldremos de dudas. Señores, gracias Chema, gracias Enric, chao. Nada, gracias, un abrazo. Hasta aquí este tiempo de tertulia, nos gusta el básquet. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues me quiero ir hasta Indonesia, porque el Dewa United está entrenado por Agustí Julve. Seguro que lo conoceréis, muchos años en el Barcelona como miembro del cuerpo técnico de Xavi Pascual, también pasó por Fuenlabrada, por Gran Canaria, muchos años en Egipto y ahora ha aterrizado en Indonesia desde hace algunos meses, al que ya saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Muy bien. De momento todo muy bien por aquí, por Indonesia. Supongo que ya acostumbrado, ¿no? Para pasar las fiestas lejos de casa, ¿no? Lejos de la familia, Agustín. Sí, es en nuestro caso y más cuando ya tomas el camino de entrenar fuera. Hay ocasiones en las que he podido, por calendario o por alguna franja en el calendario en el que se podía hacer un viaje relámpago a casa, pero en este caso, no sé si son 12.000 o no sé cuántos miles de kilómetros, la verdad es que ha sido imposible. Que la liga no pare es bueno para la cabeza, para no pensar en tiempos para estar con la familia yo tan lejos, ¿o no, Agustí? No sé si ayuda tener trabajo. En este caso, la liga no ha empezado todavía. Ajá. El tema es que estamos en el tramo final de la preparación, empieza el próximo viernes. Uh-huh.
Entonces era un momento complicado para marcharse, pero sí que tiene razón que muchas veces, pues cuando estás ocupado, digamos, cuando el calendario ves apretado y tienes partidos y tienes, digamos, una dinámica de partidos normal, pues sí que seguramente ayuda a no pensar mucho en lo lejos que estás de la familia, en las pocas oportunidades de verlos. Sí, sí. ¿Cómo es Dewa United de club, Agustín? Pues mira, la verdad es que me ha sorprendido positivamente. Bueno, es un equipo joven, es un club joven, digamos, creado recientemente, creo que hace 5 o 6 años que tiene el club, y la temporada pasada ya quedó campeón de liga. Al ser campeón de liga tenemos la opción de jugar la BCL del sudeste asiático y la BCLA, si nos clasificamos, que es uno de los alicientes de venir a entrenar aquí. Y la verdad es que es un club que digamos, con todas las cosas a su justa medida, pero es un club con muchos recursos. Tiene un pabellón moderno, pequeño, para 2.000 personas, pero con todo, con buenas instalaciones. Al lado del pabellón tiene una residencia para los jugadores con todo tipo de atenciones, lavandería, restaurante, todo un poco hecho a medida para que el jugador tenga que enfocarse solamente en baloncesto, ¿no? Entonces, dentro de estar en una liga pues que intenta profesionalizarse, que intenta, digamos, tener buenas estructuras y así, tengo que decir que me ha sorprendido positivamente todo lo que son instalaciones y también el personal humano. La verdad es que hay mucha gente trabajando alrededor del club, pero mucha gente con un tono muy positivo y muy dedicada a su trabajo. En Indonesia hace un par de años fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. No sé, Agustí, si se ha aprovechado, ¿no?, ese impulso para llegar más todavía con el baloncesto por el país. Yo, por alguna cosa que he consultado, no, digamos que la gente de los clubes no tienen esa sensación de que haya servido para mejorar estructuras, para mejorar la organización. Sí que seguramente habrá servido en cuanto a fidelizar aficionados, porque en los partidos se ve bastante gente, digamos, los pabellones bastante llenos, y seguro que se ha creado un poquito de cultura de baloncesto, pero seguramente no ha tenido una transferencia muy grande a lo que es la liga o a lo que es el impacto en los clubes. 4 años trabajando para Egipto, Agustí. Te quiero preguntar, ¿cuál es la mayor diferencia cuando llegas para un país de baloncesto? ¿Qué es lo que más impacta después de tantos años en la ACB, de un nivel muy profesionalizado? ¿Qué es lo que más impacta? Bueno, muchas cosas, tanto en lo profesional como en lo que es fuera de la pista, ¿no? Evidentemente, pues son muchos años los que pasé en los mejores clubes de nuestra liga y en un entorno de Euroliga y en un entorno muy profesional, y evidentemente pues cuando vas a países como es Egipto o ahora Indonesia, pues hay muchas cosas a las que tienes que adaptarte, muchas cosas que son diferentes, bien sea de instalaciones, de recursos, de 1000 cosas que afectan al baloncesto, y también adaptarte a muchas cosas culturales, o digamos, de personalidad, de los trazos de cada cultura que afectan a cómo es cada uno, cada individuo. Entonces, bueno, hay un proceso ahí de adaptación, de saber cómo es cada jugador, cómo es cada miembro del staff, y repito, en lo que es baloncestístico hay diferencias, evidentemente, hay diferencias de talento, hay diferencias físicas, especialmente aquí en Indonesia, que es una población más bajita. Hay muchas diferencias, y luego también adaptarse a lo que decía de la personalidad y de la cultura, digamos. ¿Tenéis la sensación de que se os ficha más por una forma de trabajar que por la propia figura de entrenador? ¿Que sois más que un entrenador ahí en los países cuando no se sale fuera, Agustí? Bueno, supongo que cada caso será un mundo diferente. Sí que es verdad que gracias a muchas cosas, a la formación que tenemos, seguramente mucha parte tiene pues la buena trayectoria de la selección española en la última veintena de años. Digamos que el entrenador
nacional está como muy valorado Sí. y se nos ofrecen más posibilidades de salir fuera. Imagino que cada caso será lo que te decía, ¿no? Un mundo en la visión del que te contrata, por qué te contrata. Pero creo que digamos que venimos de una escuela, aunque el hecho de ser de esta escuela no significa que seamos todos iguales, ¿no? Cada uno tendrá su método, pero venimos de una escuela, de una formación, de una forma de hacer que yo creo que es un sello de garantía en la mayoría de los casos. Imagino que van por ahí los tiros. No te pregunto solo por ti, sino un poco por la perspectiva general, ¿no? Porque se habla mucho de jugadores, de que muchas veces no se apuesta por nacionales, sino que se ficha un jugador de fuera, extranjero, para completar las plantillas. ¿Pasa eso con los entrenadores también, que quizás se apuesta más fuera de casa que en casa por los entrenadores que son propios de la casa, que se han formado allí? No tengo tan claro que sea eso, sino porque seguramente si miramos el porcentaje de entrenadores extranjeros en la liga tampoco es tan grande, sino que yo creo que un poco por lo que te decía antes, ¿no? Por una buena formación, por la capacitación de la mayoría de los que hemos entrenado o hemos formado parte de staff técnicos de primer nivel en España, pues digamos que somos muchos para pocas plazas. Entonces, un poco, ya hace años que se ha abierto esa posibilidad e incluso se ha roto como un bloqueo, ¿no? Antes no salíamos a entrenar fuera por diferentes motivos, también porque había más oportunidades fuera de casa, en casa, porque la LEP de entonces, de hace años atrás, era más potente, había más presupuestos mejores, 1000 motivos, y ahora se ofrece esta posibilidad, pues mira, de encontrar entornos diferentes en los que trabajar de una manera más o menos profesional en un baloncesto que tiene ciertas calidades y que te permite seguir haciendo tu trabajo en lo que digo, en un entorno profesional y la verdad es que muy a gusto. Te pregunto lo personal, ¿cuánto te ha sumado, Agustí, todo tipo de experiencias? Primero en Estambul con Perasovic, después en Egipto, lo de Indonesia ahora. ¿Cuánto te ha sumado tanto lo personal como lo profesional? Bueno, personalmente enriquece todo lo que sea ver otras partes del mundo, perdón, trabajar lo que decía antes, en otro tipo de culturas, ¿no? Conocer otro tipo de personalidades, por ejemplo, en el caso de Egipto, pues un impacto grande de la religión en la cultura del país, en la personalidad de los jugadores. Aquí un poquito diferente, aunque la cultura mayoritaria también es musulmana, pero creo que no tiene tanto impacto en la gente, pero sí en la forma de hacer las cosas. Siempre enriquece a nivel personal mucho. Creo que soy una persona diferente, más abierto y con otra perspectiva de las cosas que años atrás. Y a nivel baloncestístico yo creo que también es lo que te decía antes de la capacidad de adaptación, ¿no? Sí. Pues te hace ver el baloncesto y muchas cosas alrededor del baloncesto de otra manera. Entonces, sí, siempre enriquece. Se nota lo que se habla de la famosa rueda, de que cuando sales fuera es más complicado que suene el teléfono desde España, de un equipo del ACB puntero. ¿Pasa eso o no, Agustí? Bueno, yo en mi caso, hablando de mi caso personal, mi experiencia como primer entrenador ACB son 3 meses en Fuenlabrada, con lo cual yo no creo ni que llegara a formar nunca parte de esa rueda, y una vez esa oportunidad no funcionó, no fructificó, pues yo creo que directamente sí, yo me veo como un entrenador un poco inclasificable en las ligas españolas, ¿no? Porque no he entrenado en ACB, no he tenido mucha experiencia, tampoco he entrenado mucho en LEP, más que una temporada, entonces cuesta un poco ubicarme. Eso a nivel personal. A nivel general sí que es evidente que hay un grupo reducido de entrenadores que siempre van, digamos, sonando o entrando los mismos, que al mismo tiempo se van. Hay casos de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la temporada pasada, pues Breogán ficha a Luis Casimiro, Andorra Plaza, y algún caso más, Girona Moncho, que dices, bueno, pues sí, pero al final también, digamos, que consiguen los resultados que los clubes pretendían. Con lo cual, pues formar de esa rueda de entrenadores ya es un prestigio en sí mismo, pero también es, digamos, una cierta garantía, no en todos los casos, pero una cierta garantía de que las cosas pueden salir bien
con lo cual se entiende totalmente esa confianza en un grupo reducido de entrenadores. Desde el punto de vista profesional de baloncesto, Agustí, ¿cuánto salto hay de ser segundo para ser primero? ¿Cuánto te cambia un poco el día a día, la vida de la pizarra de entrenador? Bueno, la responsabilidad es mucho mayor, evidentemente, todo el proceso de decisión en todo, desde el momento de la creación de la configuración del equipo, los fichajes, los descartes, todo eso, digamos que depende también mucho del entorno en el que estás. Como entrenador ayudante puedes no tener impacto en esas decisiones, ¿no? En la mayoría de los casos, y en cambio como entrenador principal, pues no todo está en tus manos, pero muchas decisiones pasan o tu opinión tiene mucho peso en la decisión final. Es un mundo totalmente diferente. Sí que es verdad que depende de cómo esté configurado el staff y del peso que tengan los entrenadores ayudantes, pues pueden formar parte de ese proceso de decisiones, pero en la mayoría de los casos es un mundo totalmente diferente. Te quiero preguntar también, ¿no? Esta actualidad, lo de Xavi Pascual con su vuelta para Barcelona, Agustí, te quiero preguntar por cómo recuerdas, ¿no?, sus principios con el Barça, con ese Barça al que le dio la vuelta radicalmente, como está pasando ahora también, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar 5 temporadas con él y 5 temporadas que fueron realmente bastante exitosas. Tuve la oportunidad de ver, digamos, los primeros años de Xavi y él es un entrenador, por una parte, muy capacitado, digamos, sus conocimientos de básquet son súper extensos, pero además es una persona muy autoexigente, muy trabajador, con lo que igual si combinas las dos cosas en su justa medida da un cóctel bastante perfecto, ¿no? Entonces, yo digamos que estaba claro que tarde o temprano tendrá la ocasión de volver a Barcelona. Lo ha hecho con un impacto increíble. La verdad es que él tiene como decía antes, ¿no?, la capacidad y el trabajo y la inteligencia también para hacer funcionar todo y en este caso yo creo que digamos, supera la mayoría de las expectativas más altas que pudiera tener cualquiera y quizá incluso el propio Xavi, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un largo camino por recorrer, pero evidentemente ha conseguido que así de entrada el equipo sea competitivo en cualquier escenario, en cualquier fuera de casa, en casa, incluso en alguna de las derrotas, quitando la última contra Mónaco, las 2 derrotas en Estambul, el equipo ha competido hasta el final, pierde un punto, entonces yo creo que lleva al equipo a otro nivel y ojalá, siendo culé como soy, ojalá siga siéndolo, sobre todo cuando se jueguen los torneos importantes. La última que te hago es un poco lo personal. Te quiero preguntar un poco por tu vida allí, por tu día a día en Indonesia, cómo es, cuánto te cambia un poco de lo que hacías para Egipto, cuánto tardas en comprender un poco, ¿no?, la cultura de cada sitio, porque supongo que el impacto es grande también cuando se comienza un proyecto, ¿no?, desde cero. Agustí. Sí, la verdad es que a nivel personal, por ejemplo, he tenido en Egipto y en Indonesia 2 entornos muy diferentes. En Egipto yo era el entrenador y el resto del staff técnico era local, digamos, egipcio, y sí que a nivel personal, sin querer, digamos, me puedo haber sentido un poco más aislado, más solo, sin querer decir que como crítica a nadie, pero sí que pues en un entorno local cada uno tiene sus vidas, su familia, sus amigos y es más difícil encontrar momentos para conectar y por eso en algún momento me he podido sentir un poco más solo. En cambio aquí en Indonesia el staff es, digamos, un poco más internacional. Hay un entrenador ayudante argentino de la temporada anterior, un entrenador ayudante turco, preparador físico uruguayo, digamos, somos un poco una mezcla y al ser todos de fuera, digamos, se crean más ocasiones para compartir cosas fuera de la pista, ¿no? Ya sea una cena, ya sea cualquier actividad que nos apetezca hacer fuera del básquet, que creo que nos está uniendo como grupo y al mismo tiempo, digamos, no hacerte sentir tan solo como decía antes que me podía haber sentido. Entonces, son 2 puntos de vista totalmente diferentes y también el hecho de compartir más pues ayuda a tener diferentes puntos de vista sobre lo que tú decías de
involucrarte o de conocer el entorno en el que estás trabajando. Pues que es un placer, que os seguimos la pista a todos, que sois muchos y muy buenos, que lo hacéis estupendo y que lleváis el nombre de nuestro básquet, la verdad que de la forma mejor posible, que te deseo muchísima suerte, Agustí, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Agustí Julve, entrenador del Dewa United de Indonesia, un ratito de charla también con uno de nuestros técnicos por el mundo para conocer también el día a día más allá de nuestra liga. Continuamos, venga. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Bueno, tenemos que hablar en este tramo final de Nos Gusta el Básquet de la NBA, de algún que otro nombre propio en cuanto a histórico y también en cuanto a historia de superación. Y para eso tengo cita desde la redacción de marquemarca.com con Jorge Quiroga. Jorge, saludos, feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Feliz año para todos. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, Jorge, te quiero preguntar primero por James Harden, ¿no? En el top 9 de anotadores de la historia, para un hombre, bueno, pues que se ha caracterizado por eso, porque sabe meter muchos puntos, Jorge. Sí, bueno, el caso de James Harden es el de un jugador, normalmente no deja indiferente a nadie, o te gusta o no, o le metes en tu equipo o ni de broma le meterías. Pero hay que reconocer la carrera deportiva de este jugador, ¿no? La carrera sobre todo anotadora, como dices tú, pero sin olvidar que es un tipo que es duodécimo en asistencias, es decir, que es un jugador que casi siempre está en torno a las 9, 10, 11 asistencias por partido, es decir, da mucho juego a sus compañeros, pero además anota, que es lo que le piden. No es el segundo mejor triplista de la historia, efectivamente, esta misma noche se ha convertido en el 9º mejor anotador en la historia de la NBA, superando nada menos que Shaquille O'Neal. Claro, cuando se dice esto, hay que poner en valor el hecho de ir superando a este tipo de jugadores en puntos totales, ¿no? Aquí estamos hablando siempre de puntos totales, no de medias de puntos, porque tú puedes tener 3 buenos años y hacer una gran media, pero la clasificación de anotadores te marca por los puntos totales, ¿no? Y bueno, Shaquille O'Neal durante muchas temporadas fue un auténtico depredador anotador, y Harden lo ha demostrado también, ¿no? Que ha conseguido superar a Shaquille. Ahora tienen como objetivo superar a Will Chamberlain, algo que también puede conseguir a lo largo de su carrera, de lo que le quede de carrera. Y como decía Harden, ¿no? Siendo un nativo de Los Ángeles, él vio crecer él creció viendo a Shaquille O'Neal ganar campeonatos y siendo dominante, ¿no? Y para él pues es una bendición poder superarle. Estamos hablando de un tipo con una carrera legendaria, te guste o no, ¿no? Sí, la verdad que sí, Jorge. Otro de los nombres propios, ha sido noticia también de las últimas horas, Trae Young, traspasado desde Atlanta hasta Washington. ¿Cuál es tu visión de ese traspaso, Jorge? Bueno, yo creo que era una situación absolutamente necesaria para los dos. Yo creo que tanto el equipo Atlanta Hawks como Trae Young habían llegado a una situación límite, una situación casi insostenible, ¿no? Hay que recordar que Trae Young coincidió en el draft con Luka Doncic. Hay gente que cree que por culpa de no elegir o de elegir a Trae Young, los Hawks no eligieron a Luka Doncic, y hay que decir que era una elección pactada con Dallas Mavericks para elegir a Luka Doncic y traspasarlo de inmediato. Es decir, que no es una cuestión de que se equivocaran los Atlanta Hawks, sino que ya habían pactado con Dallas Mavericks hacer ese traspaso. Pero el caso es cierto, al fin y al cabo, con el que se comparó durante algún tiempo a Doncic contra Young, porque era el jugador por el que había sido intercambiado, digamos, en el draft. Nada que ver un jugador con otro, evidentemente, y sí que es verdad que Young es un jugador que despertó muchísima expectación en Atlanta, y no ha conseguido hacer una buena carrera allí, pero no ha conseguido despegar el equipo a la élite, que es lo que esperaban allí, y por lo tanto pues ha llegado un momento en el que han decidido dejar las llaves del equipo en manos de Jalen Johnson, que es el jugador que ahora mismo está liderando al equipo en una temporada en la que se esperaban peores resultados, pero que de momento pues tiene al equipo ahí luchando por colarse en los playoffs del este. Yo creo que lo que busca Atlanta es una pequeña limpieza de límite salarial para afrontar los próximos años, ¿no? Yo creo que es la idea de Atlanta, es deshacerse de un jugador que genera muchísimo, que tiene muchísimo límite salarial ocupado,
para tratar de mirar hacia otros mercados, ¿no? Y en el caso de Young, bueno, pues él ha dicho, él ha llegado bien a Washington, una franquicia en la que no va a tener ningún tipo de presión, porque Washington es un equipo de la parte baja, muy baja del este, por lo tanto no va a tener presión, y él ha dicho que es un lugar en el que sí quería jugar, ¿no? En Washington. Ya veremos lo que aguanta allí, sí, porque es asumir un contrato muy, muy grande, pero de alguna manera para Washington, para la afición de Washington, bueno, pues llega un jugador que puede ser un buen reclamo, ¿no?, para ir a verle jugar. La última que te hago, Jorge, lo de Topic, que supere un cáncer, sí, siempre es positivo y sobre todo es una de las mejores cosas, ¿no?, que pueden pasar, que un jugador que le ha pasado tan mal esté muy cerquita de regresar para el baloncesto. Sí, es la mejor noticia, yo creo, del día, y no sé si de la semana y hasta de la temporada, ¿no? Porque la desgracia que se cebó en Topic, desde que él iba a ir al draft de la NBA en 2024, tuvo la lesión de rodilla de la que luego recayó gravemente durante las finales de la ABA League, jugando con el Estrella Roja. Aún así, bueno, él se esperaba que pudiera ser top 5 del draft, incluso top 3 en algunos casos. Acabó siendo número 12 por los Thunder, pero no jugó en toda la temporada, es decir, la temporada 24-25 se la perdió completamente en blanco por la lesión de rodilla, y en octubre, cuando podía reaparecer, cuando podía empezar a jugar, cuando podía empezar a entrenar, pues fue diagnosticado con ese cáncer de testículo, cáncer testicular que requirió intervención quirúrgica y luego quimioterapia, ¿no? Y es verdad que cuando conoces este tipo de noticias y el jugador lucha, pelea, sigue entrenando, y consigue por fin salir del túnel y estar muy cerca de poder reaparecer, o no de reaparecer, sino de poder debutar en la NBA, pues la verdad es que da mucha alegría, ¿no? Y ves que muchas veces el esfuerzo sirve para algo, ¿no? O sirve para mucho, y en el caso de Topic, sirve para reencontrar el camino de profesional, ¿no? Por el que llegó a la NBA, por el que además era un jugador destacado, porque es un jugador con muchísimo talento, y lo veremos en algún momento. Y lo que se espera, lo que los Thunder esperan, es primero a lo mejor incluirlo en el equipo de la G-League y luego ya en el de la NBA. No hay que olvidar que Topic es campeón de la NBA, porque estaba en el roster del año pasado. Así que igual este año tiene algo mucho más que celebrar, ¿no? Que sería volver a ganar el anillo ya con él en pista, ¿no? Pues sería una grandísima noticia. Jorge, gracias. A ti, Carlos, un abrazo, hasta luego. Así cerramos Nos gusta el básquet, venga. Pues así ponemos punto y final a Nos gusta el básquet, que nos ha llevado por Badalona y por Indonesia para hablar con Agustí Julve, entrenador del Dewa United, en una semana con muchas noticias y también con un calendario que se nos viene precioso, con clásico antes del fin de semana, con un Real Madrid-Valencia por la primera plaza de la Liga y ya con las apreturas en esa clasificación para la Copa del Rey, que ya se nos viene prácticamente 30 días para la primera gran cita del año en el mundo del baloncesto. Como siempre ha sido un placer acompañarles una semana más. Podéis escucharnos cuando queráis y como queráis a través de las principales plataformas de podcast, porque ya sabéis que Radio Marca es la radio del básquet y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. En Radio Marca nos gusta el básquet.